Hola chicos, este video va a ser muy cortito, muy cortito, lo prometo. Y la idea es explicarles cómo se redacta una hipótesis para abordar un trabajo científico, ¿sí? O una actividad de investigación. Primero tenemos la definición teórica, sacado del apunte de Esquivel que venimos trabajando desde el principio de año. Una hipótesis es una proposición no verificada que creemos probable y que en el desarrollo del trabajo nos dirá si se corrobora, si hay que reformularla o hay que falsearla y descartarla. Importante, proposición significa una frase afirmativa, ¿sí? No se expresa en forma de pregunta. Por ningún motivo una hipótesis se expresa en forma de pregunta. Se dice por blanco o por negro. ¿Por qué? Porque el análisis va a permitir definir si es verdadera o falsa, si es correcta o incorrecta, ¿sí? Bien, toda hipótesis tiene tres partes y hablamos tanto de hipótesis en ciencias sociales como en ciencias consideradas, acuérdense que ya trabajamos este concepto, consideradas duras. Unas unidades de observación, una variable o varias, y conectores lógicos que expresen esa relación entre la variable y las unidades de observación. Claramente, ¿sí? Existen más elementos en algunas hipótesis, pero estamos generalizando para que ustedes puedan reconocer cualquier hipótesis que se les presente. Vamos con algunos ejemplos. Luego de ver La Sirenita de Disney, Enredados, Valiente, puedo sostener que el pelo en todas las heroínas de Disney es un atributo de belleza que recupera la moda de la época. Otro ejemplo, la patogénesis del SARS-CoV-2 genera un proceso llamado sepsis viral que favorece el desarrollo de la enfermedad. Tercer ejemplo, las urbanizaciones con menos de 20.000 habitantes, al manejar menos vehículos de combustión, pueden sostener un nivel de contaminación menor al de las grandes ciudades. Vamos con estos tres ejemplos. Todos tienen sus unidades de observación o de análisis. En el primer caso son las películas de Disney, en el segundo caso es la patogénesis, en el tercer caso es las urbanizaciones con menos de 20.000 habitantes. Eso es lo que vamos a analizar. Ahora, ¿con qué herramienta? ¿Qué es lo que vamos a analizar? Porque de La Sirenita y de Valiente y de Enredados puedo ver la distribución, puedo ver el estreno, puedo ver la construcción de los personajes, puedo analizar un millón de cosas. La variable que en este caso elegí para esta hipótesis es el pelo de las heroínas. Solamente eso voy a analizar. En el caso de la patogénesis del SARS-CoV-2, vamos a sepsis viral, ¿sí? Y finalmente, las urbanizaciones con menos de 20.000 habitantes, de la cantidad de asados que se hace el domingo y que eso genera una combustión que contamina. No, hablo de los vehículos que se mueven a combustión y voy a analizar solamente eso. ¿Se entiende? Ahora, no puedo dejar ahí las hipótesis. Tengo que ver qué relación, qué otra cuestión voy a sacar o qué, está mal dicho, pero qué resultado espero, ¿sí? ¿Cuál es la lógica? Bien, en el caso de las princesas de Disney, la asociación entre el pelo y la moda de la época. En el caso de la patogénesis, el desarrollo y la propagación de la enfermedad. En el caso de las urbanizaciones con menos de 20.000 habitantes, el nivel de contaminación. ¿Sí? Todas las hipótesis de cualquier ámbito, si se consideran científicas, tiene que tener, al menos puede tener más elementos, pero al menos tiene que tener estos tres. Vamos con el primero. Las unidades de observación que pueden ser el corpus, el conjunto de textos que vamos a analizar en un trabajo literario, por ejemplo, el objeto de estudio en un trabajo, si se quiere, físico, químico, o la unidad de análisis. Eso que vamos a mirar, eso que vamos a analizar, que vamos a poner bajo el microscopio y vamos a analizar. Según Muñoz, todas las citas bibliográficas van a estar al final, cuando observamos buscando algo. No, por ejemplo, si volvemos al caso de las películas de Disney, no analizamos cómo se construyen los héroes masculinos. En el caso de nuestra hipótesis,
solo analizamos el pelo de las heroínas, no de todas las mujeres, el de las heroínas. Entonces, lo que se intenta es que este corpus, este objeto de estudio, sea estructurado y planificado, que sea auténtico, que sea algo que valga la pena analizar y que no haya sido manipulado con el fin de la investigación. Por ejemplo, en cuarto año, en el proyecto de Laudato Si, en cultura cristiana, están pensando hipótesis posibles con respecto a cuestiones ecológicas. Si yo digo, voy a trabajar con la separación en residuos de mi casa y nunca separamos residuos en mi casa, no estoy utilizando un objeto de estudio auténtico, porque lo creé con el objetivo del trabajo. Entonces estoy manipulando el objeto de estudio. ¿Sí? Y otra cuestión sumamente importante, otra característica de la unidad de observación, es que tiene que ser una muestra diseñada para representar una totalidad. Por ejemplo, en quinto año habitualmente trabajamos con los textos de literatura fundacional, es decir, con los textos que se publicaron al inicio de la literatura argentina. Siempre al menos trabajamos con 3. El top 10 de los programas suelen ser El Matadero, El Facundo y El Martín Fierro. ¿Por qué? Porque representa variabilidad de los textos que se publicaron en esa época. Es una muestra característica de los textos que en esa época se publicaron. Ahora, piensen ustedes conmigo, si yo voy a analizar los influencers de YouTube y solo cito a Paulina Cocina, estoy dejando un montón de otro tipo de influencer, o a Paulina Cocina y Fede Lobo, estoy dejando un montón de otro tipo de influencer fuera. Entonces no es una unidad de observación válida. Tiene que ser, recuerden, estructurada, planificada, representativa y auténtica. Vamos a la variable. ¿Qué es una variable de análisis? Es un término utilizado para referirse a cualquier tipo de relación causa y efecto. Es un atributo medible y evaluable que cambia a lo largo del trabajo. Ojo con esta definición. Decir que cambia a lo largo del trabajo es decir que se vuelve más específico. Por ejemplo, si yo trabajo con la violencia como característica principal en los textos de la literatura argentina fundacional, esa variable va a ser la violencia. Y yo a los textos de literatura fundacional voy a ir a buscar cuestiones relacionadas con la violencia. ¿Qué implica esto? Que algunas van a ser cualitativas, que no se van a categorizar por valores numéricos, no van a tener un orden natural y las voy a tener que definir y aclarar antes, que es la gran dificultad de los estudios en ciencias sociales, que las variables cualitativas hay que definirlas y explicarlas al inicio del trabajo en la introducción, siempre, ya sea a nivel secundario, a nivel universitario, y que pueden ser más de uno, además de que también existen las variables que son las más fáciles, cuantitativas, que son las numéricas. Si hablo de un mayor número o menor número, con hacer un razonamiento cuantitativo, un enfoque cuantitativo de investigación, resolverlo mucho más fácil. ¿Se entiende entonces la variable? Vamos con la relación. La relación tiene que ser precisa, tiene que definirse y entenderse sin dejar lugar a malos entendidos. Tiene que expresar esa predicción, eso que estoy buscando en la hipótesis, a ese lugar donde voy a llegar. Y tiene que estar contextualizada. ¿Por qué? Porque muchas veces hay circunstancias que son relevantes para la investigación. Si yo estoy hablando de la literatura fundacional en Argentina, claramente no puedo poner un texto o hablar de una publicación del 2020. Tengo que hablar de 1800, 1850. Entonces, las circunstancias relevantes en la temporalidad y, en este caso, al hablar de Argentina, de la localización. ¿Se entiende? Vamos con otros ejemplos de hipótesis. La relación entre el éxito de una heladería y la calidad de su producto es directamente proporcional. Y después, luego de leer las obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz y de ver la película Yo la peor de todas, de Pemberg, 90, fíjense cómo se introduce una obra, podemos sostener que la poetisa fue una figura relevante del feminismo latinoamericano antes de su fundación como tal.
¿Qué objetos de estudio tengo? ¿Qué unidades de observación tengo? ¿Qué unidad de análisis tengo en estas definiciones? ¿Qué es una heladería? Las obras completas de Sor Juana y la película Yo la peor de todas. ¿Con qué variables voy a analizar esta hipótesis? El éxito, la calidad y finalmente el feminismo, los rasgos feministas. Y finalmente, ¿qué relaciones encuentro que sea directamente proporcional o que haya surgido antes de la fundación del feminismo como tal? ¿Se entiende? Son tres cajones que ustedes tienen que completar para poder construir una hipótesis correcta, ya sea en una investigación en ciencias sociales o en otras cuestiones. Muy importante, cuando voy a sentarme a redactar una hipótesis, acuérdense, una sola oración, una proposición, tiene que ser muy precisa, hay que evitar imprecisiones. En ese caso, palabras como algún, uno, cuando son muy indefinidos o son muy generales, cuando hablamos de afirmaciones muy tajantes. Todos los seres humanos, y es muy difícil de sostener porque hay que hacer un relevamiento muy grande, ¿sí? Piensen en las vacunas que se están tramitando y se están ensayando. Las vacunas son una hipótesis. Si decimos todos los seres humanos pueden responder positivamente a esa vacuna, fíjense el muestreo y las pruebas y el tiempo que lleva. Así que ojo con las imprecisiones. Tiene que ser pertinente. Si ustedes me dicen, por ejemplo, el fútbol se trata de patear una pelota. Sí, es una hipótesis. Está el fútbol argentino, porque está el fútbol americano, ¿no? El fútbol argentino se basa en patear una pelota, pero es útil. ¿Hay algo no dicho que no se haya investigado ya? De ahí viene la relevancia. ¿Es importante esto que estoy investigando o no es importante? ¿Tiene su justificación o no? Y vuelvo a lo mismo, hay que citar fuentes y referencias ajenas porque si no incurrimos en el plagio. Y ya al ser más grandes, ahí saben que hay consecuencias, que no suelen ser muy definitivas, tampoco en la universidad, en algunos casos pierden la matrícula, en otros lo sancionan con multas en efectivo cuando son universidades privadas, en otros tienen una suspensión, una expulsión, una pérdida de la capacidad de alumno regular para cursar y rendir, etcétera. Es muy importante que empiecen a citar fuentes y referencias ajenas. ¿Por qué viene esto? Porque muchas veces los corpus con los que trabajan ustedes en la secundaria son corpus literarios o de textos. Entonces es bueno que utilicen la referencia. Hablando de eso, esta presentación siguió a estas dos fuentes bibliográficas, Esquivel Juan Cruz, Carbonelli y Muñoz Verónica. Quedo a disposición para cualquier pregunta que quieran hacer.